lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Queremos darle la más cordial bienvenida al ministro de Medio Ambiente, el arquitecto Fernando López, con quien vamos a hablar aspectos que tienen que ver precisamente con este pronóstico de temporada invernal que, quiera si no, pues se está volviendo un dolor de cabeza para los agricultores en vista de las temperaturas que hemos tenido hoy en día y que ha afectado muchísimo el tema de los cultivos y sobre todo también la falta de agua. Ministro, gracias por acompañarnos. Sin duda alguna el tráfico le complicó llegar temprano, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Estamos aquí para informar acerca de todas estas condiciones que están sucediendo con el medio ambiente. Gracias. Bueno, teníamos previsto una agenda bastante ampliada para poder conversar con usted. Lastimosamente no se pudo. Pero bueno, ministro, sin duda alguna el tema relacionado con las lluvias no deja de ya estar siendo motivo de mucha preocupación para los agricultores en el país que reportan pérdidas en sus cultivos. También en la región ya se habla de Honduras, que ha declarado alerta por sequía en varios de sus municipios y que, por cierto, abarca gran parte también de nuestro territorio en el oriente del país. ¿Cuál es la lectura y el diagnóstico que se tiene con relación a esta situación de clima y de temperaturas altas? Bueno, este año es un año en el cual estamos en la transición de las afectaciones del fenómeno de la Niña hacia el fenómeno del Niño. ¿Qué significa eso? Eso significa para el hemisferio norte, donde estamos ubicados nosotros, que el régimen de lluvia, la cantidad de lluvia disminuye considerablemente. Entonces sí hemos visto un inicio bastante lento de la época lluviosa, sí se han tenido varias tormentas, sin embargo la cantidad de lluvia total que ha caído pues ha sido bastante menor que los años anteriores, especialmente el año 2022, que fue uno de los años más lluviosos en la historia de nuestro país. Entonces, a raíz de eso, pues se han tenido bastantes afectaciones. La primera de ellas, pues, es el aumento de las temperaturas. Hemos tenido registros de temperaturas de hasta 42 grados en algunos lugares de la zona oriental. El promedio nacional mensual anda alrededor de los 33 grados, es un promedio bastante alto. Se ha visto y estamos viendo en las imágenes diferentes condiciones de muchísima humedad. Eso pues obviamente ocasiona un aumento en la temperatura, eso ocasiona esta falta de confort, pero también ocasiona pues todas estas afectaciones principalmente en las zonas agrícolas. Entonces ya lo habíamos venido pronosticando desde comienzos de año, y este año pues definitivamente va a ser un año con menos lluvia. No significa que no vaya a llover, sí vamos a tener lluvia. De hecho, ya estamos viendo poco a poco cómo todas las noches se tienen pequeñas precipitaciones en diferentes lugares de nuestro país. Sin embargo, sí se ha tardado más el inicio de la época lluviosa. ¿Qué es lo que podemos esperar para esta semana? Bueno, esta semana, a partir del día jueves, día viernes, ya podríamos ir viendo más tormentas eléctricas, y poco a poco ya para el mes de junio ya ir normalizando, digamos, esta situación de lluvias en todo el país. Luego de eso, ya en el mes de julio, viene lo que se conoce como la canícula. ¿Qué significa esto? No significa que deje de llover, pero sí hay una disminución considerable de las precipitaciones, sobre todo en la zona oriental de nuestro país. Entonces esto pues puede traer una nueva ola de calor. Esto puede traer pues obviamente afectaciones de diferente tipo. Entonces pues nosotros, nuestra labor es informar. El Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente trabaja las 24 horas. Entonces vamos a seguir informando. Eso es muy importante. Otro tema que vale la pena mencionar es que ya comenzó, ya se emitió el pronóstico de huracanes. La temporada de huracanes comienza oficialmente en el mes de junio, pero ya estamos previendo
más de 15 sistemas del lado del Océano Atlántico, y como algo muy peculiar es que en el Océano Pacífico también se están viendo que pudiese pasar más sistemas que de lo acostumbrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener la amenaza de sistemas hidrometeorológicos, llámese huracanes, tormentas tropicales o cualquier tipo de fenómeno de este tipo, desde el Atlántico, como siempre lo hemos tenido. Y ahora pues también debido a que las temperaturas del Océano Pacífico, el fenómeno del Niño es eso, pues el fenómeno del Niño es un aumento en las temperaturas en el Océano Pacífico. Eso nos va a ocasionar también, nos ocasiona riesgo de que podamos tener tormentas. ¿Se sabe con certeza? No se sabe con certeza. Son pronósticos basados en modelos en históricos, pero sí las condiciones definitivamente se dan para que esto suceda. Vamos a estar informando. Recordemos que estas tormentas pues pueden informarse y puede predecirse su trayectoria aproximadamente quizás unos 10 días antes o una semana antes de que comiencen a suceder. Ministro, las proyecciones del ciclo agrícola correspondiente a este año van a variar de acuerdo a los cálculos que se tienen en cuanto a producción en vista de esta situación de clima. Bueno, ese es un tema que le corresponde a Agricultura y nosotros estamos, la verdad, trabajando muy de cerca con todo el sector porque sí, a través del Ministerio de Agricultura, porque sí es necesario que ellos tengan esa información. Claro. Entonces, la verdad que nosotros lo que hacemos pues es tener toda la información y facilitárselas a ellos de forma que puedan ellos pues obviamente transmitirla a todo el sector. Sí, una sequía, sí, un aumento en la temperatura y una ausencia de lluvia definitivamente pues pueden impactar al sector agrícola. Entonces el llamado pues es que a todo el sector es que que acate cualquier recomendación o cualquier disposición que venga del Ministerio de Agricultura. Eso no nos corresponde a nosotros, pero sí estamos trabajando con ellos. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es informarles a ellos con la mayor exactitud posible de todo este régimen de lluvias y cómo pudiese afectar a nuestro país. Así es. Decía usted que estamos esperando quizás un 10 o un 20%, ¿no?, de menos lluvias, aunque eso no signifique que no vaya a llover, pero ya eso es algo muy significativo. Por supuesto, estamos esperando, por ejemplo, el año pasado tuvimos un promedio de lluvia de más de 2.200 milímetros, y bueno, esto tú lo sabes también por todo el histórico de lluvias, pues es una cantidad bastante considerable, una cantidad muy considerable de lluvias. Este año se están esperando alrededor de 1.800 a 1.900 milímetros de lluvia. Al final ese es el acumulado de lluvia. Esto, para ponerlo en contexto, es como que hubiese una piscina del tamaño de El Salvador y tuviéramos 1.900 milímetros, tuviéramos un metro 90 de agua en todo el territorio nacional. Entonces, creo que ya a partir del mes de junio ya vamos a ir viendo una mayor cantidad de lluvia, sobre todo en la zona norte de nuestro país, que es una de las zonas donde más llueve. Estamos hablando de la zona norte de Chalatenango, la zona norte del departamento de Santa Ana, también la zona norte del departamento de Morazán, todas las zonas altas, que son las zonas que históricamente reciben más lluvia, pero también viendo el mapa pues sí podemos ver que todo el país pues pudiese estar afectado por la lluvia. Estos son ciclos. El fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña son ciclos que duran 3 años, a veces 4 años. Entonces justo ahora pues estamos viendo ese cambio de ciclo. ¿Será de 3 a 4 años que vamos a tener estas condiciones de inestabilidad lluviosa? Entonces, ¿no se podría decir? Vamos a tener menos lluvia, sí. Pero recordemos que el tema acá es que las lluvias están distribuidas durante todo el año. Entonces el inicio de la época lluviosa pues es más lento, pero luego pues sí tenemos el riesgo de tener todavía tormentas, de tener todas las lluvias, y aquí es donde entra el trabajo de todas las instituciones, pues incluso Protección Civil, el Ejército, que nos ayuda a atender todas las emergencias. Entonces no solamente estamos preparados para decir con exactitud si va a llover o no va a llover, sino también estamos preparados para atender cualquier eventualidad que pueda surgir a partir de una de estas tormentas. Dicen que uno de los factores que puede
de alguna manera minimizar este tipo de impacto ambiental viene siendo los programas de reforestación que entiendo ustedes tienen, pero esta solamente es un haz en un concierto de acciones relacionadas con el cambio climático que sin duda alguna muchos no le dan la importancia, y no estoy hablando del caso en particular, sino precisamente de la importancia que tiene de establecer programas que vengan a mejorar desde luego el medio ambiente, ministro. Bueno, nosotros trabajamos en varias áreas. Okay. Una de ellas es el área de clima, pero otra muy importante es el área de ecosistemas y biodiversidad. En esta arista pues se tiene el programa Árboles para El Salvador, que es un programa, comenzó como campaña y luego pues se convirtió en programa. Es un programa que trabaja durante todo el año. Básicamente lo que se hace es prepararnos en viveros antes de la época lluviosa, y luego cuando comienza a llover pues se hacen todas estas etapas de reforestación en las diferentes zonas. Nosotros tenemos, ahorita estamos trabajando con programas que nos permiten, y estamos haciendo uso de la tecnología. Entonces, nos permiten todos estos sistemas saber cuáles son las zonas que tenemos que priorizar para infiltrar agua al suelo. Entonces, es así como se identifica no solamente el sitio donde se va a sembrar el árbol, sino cuáles son las especies que más sirven para infiltrar agua en esa zona. Entonces, hemos pasado la meta del 1.000.000 de árboles sembrados por año durante la duración de este programa. Eso es algo muy importante. Se está trabajando también en los temas de contaminación, que eso pues puede degradar nuestros ecosistemas. Sí. Es decir, lo que se está buscando pues es a través de la regulación, a través de se logre minimizar los impactos. Minimizar los impactos. Este tema de cambio climático no, ¿sí? Perdón, para terminar, este tema de cambio climático no es algo que afecte únicamente a El Salvador. Esto está afectando pues a todo el mundo. Nosotros, como país, lo que debemos hacer es mitigar los impactos que nos trae el cambio climático. El cambio climático para nosotros son todas estas tormentas, son todos estos cambios en los regímenes de lluvia, pero también tenemos que adaptarnos, es decir, hay medidas de adaptación al cambio climático, hay medidas de adaptación a todos estos cambios, y es precisamente lo que nosotros hablamos siempre. Hablamos de economía circular, hablamos de reciclaje, hablamos de todos estos problemas que nos han traído el olvido que ha estado pues nuestro país por tantos años. Ok, hablando de contaminación, tengo acá una pregunta: que se realizan proyectos de construcción en Aguachapán y están contaminando el río Caliente. ¿Qué está haciendo en este caso? Y también hay proyectos de construcción en el Redondel de Santa Ana. ¿Tiene información sobre esto y qué se está haciendo al respecto? Sí, por supuesto, todos los proyectos y digamos todas las obras de construcción que se aprueban, porque no se aprueba todo, eso es algo muy importante, van de acuerdo a las leyes, van de acuerdo a la legislación y llevan sus compensaciones ambientales, que es muy importante. Antes lo que se hacía es ignorar los permisos de medio ambiente, y lo que pasaba es que pasaban 8 o 10 años los permisos, eso no caminaba, y el problema es que la gente seguía construyendo sin las regulaciones necesarias de aguas residuales, sin las regulaciones necesarias de impermeabilización de terreno, no llevaban compensaciones ambientales. Entonces nosotros hemos tenido que intervenir pues diferentes proyectos que estaban construidos sin permiso en administraciones anteriores, que estaban perjudicando a las comunidades cercanas. No podía ser posible que hubiese una urbanización acá y las comunidades que estuvieran cerca pues no tuvieran agua, e incluso estuvieran siendo perjudicados por los residuos de esas urbanizaciones, y eso es porque simplemente se estaba ignorando la problemática de los permisos ambientales. Entonces, esa es una pregunta que está haciendo el público ahorita. ¿Qué rol juegan ustedes en eso, no? Bueno, nosotros somos parte de la cadena de la autorización o de la regulación, porque no todo se autoriza. El rol del Ministerio de Medio Ambiente es precisamente regular todos los permisos que pasan por nuestras oficinas y por todas las instituciones de gobierno, pues cumplen un fin, y el fin de los permisos de medio ambiente es precisamente regular, precisamente cerciorarse que todos estén en regla. Hay legislación, hay reglamentos a las leyes también que establecen cuáles son los lineamientos específicos que debe seguir cada uno de esos proyectos para estar pues
en armonía con todas las regulaciones, en armonía con la ley, en armonía con el medio ambiente. Aquí el tema y la palabra clave es que el desarrollo debe continuar, pero debe ser de manera sostenible, debe haber una compensación y deben ejecutarse obras para precisamente minimizar los impactos que puedan tener todos y en los proyectos. este caso de la polémica que se generó con relación al tema de la perforación de un pozo en la playa Las Hojas, ¿hubo permiso ambiental para ellos? Entiendo que está en trámite el permiso. En trámite. Sí, claro. Entiendo que son los permisos ambientales cuando son para ANDA, cuando son para pozos, son permisos que básicamente lo que buscan es precisamente hacer eso. Lo que se busca es saber a dónde va a estar ubicado, a dónde va a estar la exploración, cuál va a ser la explotación, y ahora también pues no solamente tiene que ver medio ambiente, pues el permiso, es decir, el permiso de construcción se da, pero ahora también está la autoridad del agua, que la autoridad del agua es la que verifica y la que regula toda la explotación del agua del subsuelo. Entonces son varias instituciones y creo que se está haciendo una regulación sin precedentes. Esto es algo que no se había hecho nunca. Creo que es una deuda y vamos a continuar regulando, pues. Bueno, aquí tenía otra pregunta sobre este tema de la contaminación en el lago de Coatepeque. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente en el caso de Coatepeque en particular? Bueno, en el caso de Coatepeque se están ejecutando también obras sin precedentes. Primero se declaró el espejo de agua como protegido. Eso a nosotros nos habilita aplicar también la ley de áreas naturales protegidas. Se está haciendo un censo a nivel de cuenca en el cual pues se está regulando y se está sancionando también a todos los infractores. Se ha dado un periodo de gracia. Eso es ahorita mientras estamos haciendo esta regulación, pero definitivamente van a haber cierres y van a haber pues todo este tipo de acciones de las construcciones, ya sean privadas o ya sean digamos quintas de recreo, ya sean restaurantes o establecimientos turísticos que no estén cumpliendo con las regulaciones. Nosotros no buscamos eliminar, digamos, una vez nos preguntaron y nos dijeron que íbamos a perjudicar el turismo. No, al contrario, nosotros lo que queremos es que pues precisamente lo que genera el turismo, que es el espejo de agua del lago Coatepeque, pues esté limpio. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces se están haciendo varias obras y se hace el llamado también a todas las personas que habitan o que poseen quintas de recreo o restaurantes o negocios en el lago, que por favor se regularicen, que ya están avisados y que cualquier cosa pues vamos a actuar con todo el peso de la ley. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, ministro, por el contratiempo que usted tuvo de llegar a nuestros estudios, pero quiero agradecerle que nos haya acompañado, así ligeramente nos haya dado una lectura precisamente sobre la situación de lluvia de temporada invernal y también con relación a estos temas que hemos abordado. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No, gracias. Siempre estemos pendientes del pronóstico de medio ambiente, vamos a estar informando y como repetimos, al final de esta semana ya podríamos ir teniendo un régimen de lluvias mucho más estable que en las semanas anteriores. Así es, en efecto, le despedimos. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con el ministro de la Defensa Nacional, el vicealmirante René Francis Merino Monroy. Vamos a hablar acerca de temas importantes de seguridad, así como también de la actuación de la Fuerza Armada en la tragedia que ocurrió en el estadio de Cucatlán, entre otros temas. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿ya conoces una forma de comprar tus medicamentos sin necesidad de hacer fila? Bueno, si aún no lo sabías, te invitamos a que descargues tu verdadera app del ahorro de Farmavalue, con la que puedes realizar tus compras con la opción Yo Paso. Con esta opción tú eliges la sucursal que esté más cerca de ti y tu pedido estará listo en 20 minutos o es completamente gratis. Evita fila, descarga ya tu verdadera app del ahorro de Farmavalue. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de la Defensa en esta segunda parte del programa, al vicealmirante René Francis Merino Monroy,
con quien vamos a hablar temas importantes de seguridad nacional y sobre todo también de la experiencia que tuvo que pasar precisamente la Fuerza Armada y él que estuvo al frente tras esta tragedia en el Estadio Cucatlán el pasado sábado. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, buenos días Ernesto, buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Siempre para nosotros es un honor dirigirnos hacia ustedes y que conozcan de primera mano qué es lo que hace la Fuerza Armada. Ministro, ¿qué pasó por su mente y su personal cuando estaban en el estadio viendo aquella situación que sin duda alguna no es para menos saber de que es una situación, no sé si la palabra es correcta, pero tan dantesco ver ese mar de gente y ver la situación como resultado, 12 muertos tirados en el suelo? Bueno, bien difícil porque cuando nosotros supimos que había, aparte de las personas que ya habían fallecido, que había una cantidad bien considerable de otras personas que también estaban en peligro, pues nosotros como somos parte por ley del Sistema Nacional de Protección Civil, y es una obligación de nosotros, servidores, acudir en auxilio de la población. Eso está escrito en la ley. Pues de inmediato ordenamos al hospital militar y a los médicos del hospital militar y al personal médico, las ambulancias que se hicieran presentes al lugar, y reforzamos también con elementos de seguridad porque el ambiente que había, la cantidad de personas que iban saliendo en ese momento del estadio, aunque no fuera por voluntad de ellos o mala fe de ellos, estropear lo que se estaba haciendo, pero era natural que iban en las calles, y siempre en situaciones como esas se necesita que haya un ordenamiento, pues, porque hay mucha gente que quiere colaborar, pero de manera desordenada, hay veces se genera más caos. Entonces, tuvo que ordenar, lo vi claro, en su momento. Bueno, sí, desde que íbamos entrando, porque el vehículo quedó ahí por la Ceiba, venía saliendo la barra del FAS, pero la gente allí a ese momento, colaboradora, pues, porque nos dieron, den permiso porque van a ayudar. Pero ya cuando entramos al lugar, nosotros sabíamos que lo que íbamos a hacer es a evacuar a las personas. Pues esa era a lo que llegamos, no llegamos a otra cosa más que eso. Y sí, había una gran cantidad de personas ahí en el lugar que fueron evacuadas. Había mucha gente queriendo colaborar, pero también como adentro, ya en la cancha, estaban los aficionados que estaban en la gradería, y ellos, bueno, muchos en estado de ebriedad, en un ambiente bastante tenso, pero fíjese que al final allá adentro la gente nos colaboraba para hacer las evacuaciones. Ahí había unos que estaban exaltados, pero cuando se les decía que lo que se necesitaba era evacuar, pues estaban ayudando bastante a eso. Y afuera, pues, que era bien difícil que las ambulancias lograran llegar de manera expedita a donde se estaba evacuando la persona, pero esa fue una de las funciones de nosotros. Empezamos a crear un corredor de auxilio. Exactamente, inmediato. Y ayudarle a los socorristas, porque yo creo que ellos pasaron una experiencia también que es única, porque es bien diferente cuando hacen un rescate en un ambiente. Por ejemplo, hay un accidente como el que hubo hace un par de meses allí en los próceres. Entonces hay un caos, pero todo el mundo está tratando de colaborar. Es diferente cuando está tratando de evacuar y hay gente que está enardecida y no permite que esa colaboración se haga. Entonces nosotros les llegamos a ayudar también a ellos a que pudieran hacer el trabajo, porque había mucha gente también metiendo manos. Bueno, hay en un tweet vi ahí donde hay una, creo que es de comandos de salvamento o de la Cruz Verde, que le dice a la gente, por favor no nos estén filmando y déjenos trabajar. Y entonces nosotros precisamente llegamos a eso, a gestionar camillas. Y abrir un poco la atención, porque la asfixia, el calor, obviamente todos queriendo ayudar. Exacto, y hay gente que... ¿Tuvo que apartar gente usted en el Sí, pero colaborando, la gente, colaborando, porque habían unos que estaban enardecidos porque decían que
la causa de eso había sido la autoridad. Y entonces nosotros les decíamos, pero en este momento lo que interesa es sacar a las personas y después habrá tiempo para otro. Culpaban a la autoridad. Gente así que, pero le digo que había gente de la alianza que les decía, hey, colaboremos, dejémoslos trabajar. Decía. O sea que el ambiente allí era, por la naturaleza de lo que había pasado, es que era así y era necesario que llegara a liderarse, a poner el orden para que se evacuaran. Y le digo que se evacuó bastantes personas, muchas personas, unos niños que habían gente que andaban con niños en medio de donde estaba la trifulca. ¿Por qué? Porque un pariente de ellos había salido afectado y de no haberse actuado de manera oportuna por todas las instituciones, yo creo que hubiera sido peor el caos. A buen ojo de hombre de uniforme, sí, como humano también que es, ya estando adentro, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, no, lo que hemos visto es la Fiscalía y la Policía Nacional Civil van a determinar, las que van a determinar qué es lo que pasó y están haciendo las investigaciones. Cuando yo le hago la pregunta esta es que porque lo hablábamos extracámara, ¿no? Que si bien es cierto, es una fiesta deportiva, es un evento deportivo, es un momento alegórico, ¿verdad? Pero en la que estamos todos entusiasmados por querer entrar, también entra en juego la responsabilidad de uno también de saber de que si estoy en un peligro, yo también eso lo evito. Lo hablamos extracámara. ¿No? Bueno, si hay un adagio que dice que el sabio ve el peligro y se aparta de él. Y allí obviamente es la situación que muchos no entendemos cómo a personas llevan inclusive a personas... A niños teniéndolos en medio de un estira y encoge. Yo todavía logré llegar a un lugar donde había una niña que tendrá 3 años y estábamos todos los adultos metiendo gente y entonces de casualidad me quedó la niña aquí por el pie y la voy viendo, entonces la agarré, la levanté y se la entregué a una persona. Ahí está, esa imagen. Eso, por ejemplo. Allí mire el ambiente. Acabamos, ya allí medio lo habíamos arreglado. Sí. Entonces, esa falta de criterio. Mire. O sea, esa niña pudo haber estado desamparada. Estaba desamparada. Estaba desamparada. Si la niña está llorando, está llorando. Porque estaba asustada. Entonces, eso es lo que yo le digo, que hay cosas donde uno, al ver una situación así, tiene que evitarlo, pues, pero bueno. Cada quien. O sea, parece que faltó mucho la prudencia. Sí, en general sí también, pues porque... O sea, no estoy diciendo que por eso fue el problema, que no se me vaya a malinterpretar, porque claro, hay una investigación, bien, usted lo decía, hay una investigación que tiene la Fiscalía y las autoridades pertinentes y que son las que van a deducir la verdadera responsabilidad de por qué se dio ese detonante. Pues. Sí, pero como le digo, en los casos muy personal, solo que sea algo en lo cual uno arriesga la vida por otra persona, se toma riesgos, pero de lo contrario, bueno, nosotros cuando vimos la primera información que había un problema en el estadio y que se necesitaban ambulancias, lo que dijimos es que la tropa se quedara fuera alrededor para colaborar en el tráfico y todas esas cosas así, para no llegar a un lugar. Pero ya cuando hay una situación donde hay personas en peligro y usted puede evitar ese peligro, es cuando se puede tomar un riesgo, pero de lo contrario no es prudente, no vale la pena. Pero fíjese que yo también quiero aprovechar para externar mi pesar y el pesar de toda la Fuerza Armada a los familiares y amigos de las personas que perdieron la vida, porque como usted mencionaba, Extracámara es un evento al cual la gente va a divertirse, a disfrutarlo en familia. Y resultó en esa tragedia y creo que nadie de ellos esperaba que eso finalizara de tal manera. Así que nosotros igual nos solidarizamos y expresamos nuestro pesar a todas esas familias dolientes. ¿Hubo captura de aficionados que entorpecían las tareas? No que yo me haya dado cuenta que hubiera capturas ahí. No era momento para eso, ¿no? Sí, la verdad que no, pues, o sea, estando ahí era... Ahora, siempre tiene que haber
un ordenamiento para que se salven las vidas. Y allí en ese contexto pues hay que hacer lo que se tenga que hacer para que las cosas salgan correctas en beneficio de la población. Ok, quiero cerrar este tema porque quiero irme también a hablar acerca del Plan Control Territorial, quiero hablar del cerco militar en Nueva Concepción. ¿Qué reflexión, qué experiencia nos deja esta tragedia? Pues fíjese que sí, o sea, es obvio, después de situaciones como esta siempre hay lo que en la parte académica se llama las lecciones aprendidas, y esto nos invita a que hay que revisar los protocolos y obviamente tiene que haber más rigurosidad en estos ambientes para evitar que suceda otra cosa, como otra vez que se vuelva a repetir algo como esto. Una situación como esta. Voy a hacer una pausa y regresamos con temas también que tenemos preparados para conversar con ustedes. Pausa y volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el ministro de la Defensa y hemos hecho un repaso sobre la experiencia que llevó a ellos, desde luego estar al frente también del auxilio de las personas que resultaron afectadas en esta tragedia el pasado sábado en el Estadio Cuscatlán. Ministro, pasando a otros temas, me gustaría conocer cuál es el resultado de la operatividad que se ha tenido en el cerco de Nueva Concepción, Chalatenango, luego que fuera asesinado un agente de la Policía Nacional Civil en cumplimiento de sus tareas. Ya se tienen algunas capturas, entiendo, ¿no? Sí, bueno, ya hay resultados positivos. En su momento van a hacer del conocimiento de toda la población en detalle las autoridades del Gabinete de Seguridad. Pero decirles que sí ha valido la pena ese cerco de seguridad que se estableció en la Nueva Concepción, porque ustedes pueden ver que falleció ahí un agente de la Policía Nacional Civil que andaba en función de protección de la población, y como falleció él, pudo haber fallecido cualquier otra persona, ¿no? de salvadoreño, lo cual es lo que nosotros andamos evitando. Con las capturas que se han realizado, ya hemos sacado de las calles a esos delincuentes que, como usted puede ver, no renuncian a su naturaleza asesina, porque hemos visto cómo ha avanzado el tema de la seguridad, cómo lo hemos ido reduciendo, cómo les hemos ido disminuyendo las capacidades, pero ellos tienen la mínima oportunidad y hacen el daño a la población. Entonces, la decisión que tomó el señor presidente para establecer ese cerco de seguridad ha sido muy positivo, porque además de que se han efectuado ya capturas considerables y de gente importante en la estructura que opera en ese sector, también se les ha decomisado dinero y drogas. Ese corredor, ese sector, se ha caracterizado en el pasado por ser un corredor de drogas. Sí. Donde, un punto ciego, había un punto ciego. Bueno, ahí corredor, pasa la troncal del norte, la longitudinal del norte, y pues es un sector ¿Cree que fue un hecho más relacionado con la narcoactividad? Hay varias cosas. Pero voy a hacerle esa pregunta, sobre todo porque si se genera una situación de todo esto y que todavía hay remanentes, entonces. Claro que sí, y por eso es que se actúa, o sea, no es porque nosotros amanecimos de mal humor o de buen humor, sino que obedece cada vez que se va a hacer algo como eso. Ya tenemos antecedentes, la policía tiene mapeado qué delincuentes son los que han andado operando en esos sectores, cuántos son, y con base a eso es que se determina que hacer una operación focalizada en ese sector va a dar como resultado algo positivo para la población. Y viera que la tranquilidad que le llega a la población es palpable, y ellos lo manifiestan, porque cuando nosotros llegamos a cualquier lugar que llegamos, la gente le dice a uno que, bueno, incluso colabora, pues nos dice por qué lugares es más o menos donde ellos circulan. Y por eso es que también hemos logrado
hacer varias capturas, porque la gente dice, mire, por estos sectores se mueven de esta forma. Hemos, en los días que llevamos de operaciones allí, hemos desarticulado, hemos llegado a algunas cuevas que son campamentos que ellos tenían, en los cuales se escondían. Y todo, en este sector. En ese sector, exactamente. En todo el sector, en la nueva, en el Zapote, en Laguna Seca, todos esos cantones más importantes, donde ellos han andado circulando. Y también tienen un corredor que conectan con Metapán, conectan con el departamento de Santa Ana, que también hemos hecho capturas de personas que están tratando de salir del sector. Así que es algo muy positivo, que la población ya está sintiendo todavía más tranquilidad, a pesar que con la Policía Nacional Civil ya se venía golpeando a las estructuras de ese sector. Ya se habían hecho las semanas anteriores al día que se estableció el cerco, se habían hecho capturas importantes, la Policía Nacional Civil, de personas que estaban organizadas haciéndole daño a la población. Y con esto pues obviamente vamos a continuar trabajando hasta que saquemos al último delincuente de ese sector. Bueno, porque concatenando un poco la situación que se vive en este sector del que estamos hablando, de Nueva Concepción, y viendo lo que en el país se tiene a partir del resultado del 0 homicidios y todo eso, quiere decir que todavía hay remanente, ¿verdad? Que falta sacar de circulación, ¿verdad? Sí. Para ello, por cierto, se han dado nuevas herramientas. Ayer en la Comisión de Hacienda se aprobó un nuevo fondo para la compra de vehículos, ¿no? Sí, y fíjese que hay que analizar y ver resultados, no solo ponerse a hablar sin tener resultados. Okay. Hay algunas personas de la oposición que critican lo que se hace o las inversiones que se hacen en materia de seguridad, y algunos dicen que porque murió un policía se han metido 5.000 hombres, y que, bueno, critican todo eso, pero yo les digo... ¿Le afectó esa crítica que le hizo la oposición? No. 5.000 hombres por un policía. No, porque al final lo que hace es darnos la razón, que lo que estamos haciendo es bien, porque como ellos no hicieron todo eso en su momento, llegamos a un punto en el que los pandilleros asesinaron a más de 120.000 personas, porque no atendían, porque ellos, muchas personas agarran el libro que escribieron en Suecia, por ejemplo, donde dice que cuántos policías tiene que haber por cada habitante. Entonces, cuando ellos tienen que tomar una decisión que se sale de ese libreto, pero que es la que les va a dar resultados, no lo hacen porque respetan el libreto, no son prácticos. Entonces nosotros acá, el señor presidente ha sido bien práctico, y lo que ha hecho es, para lograr llevar a las pandillas hasta el punto donde los tenemos a este momento, ha sido necesario hacer aquellas acciones que ellos no quisieron hacer. Ejemplo es darle las herramientas y las condiciones a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía para que realicen su trabajo correctamente, y producto de eso lo que tenemos es los resultados, porque si bien es cierto, usted ahora, para nosotros es un escándalo cuando hay un homicidio. Hay un homicidio y ya no sentimos que el país está normal por un homicidio, que igual es una persona, y por eso es que nosotros hacemos todo el esfuerzo. Pero si usted compara a lo que había anteriormente, pues ya hubieran querido tener solo un homicidio en días anteriores. Entonces la inversión y todo lo que se está haciendo en seguridad es la que ha llevado al país a esta condición en la cual nos encontramos, que si bien es cierto todavía falta trabajo que realizar, pero que ya marcó una ruta y ya demostró que ese es el camino correcto. Porque mire, como aquí nosotros no estamos aislados del mundo, o sea, somos un actor más en el contexto mundial, y vea cómo los demás países, vea los números de los otros países en materia de seguridad y vea los nuestros, y estamos nosotros pero extremadamente arriba de otros países que tienen más recursos y que han gozado de tener buena seguridad. Entonces eso nos indica a nosotros que eso es lo correcto, eso es lo que se tiene que hacer, porque si no se hace eso, aunque algunas personas lo critiquen, estaríamos
cayendo en el mismo círculo vicioso en que cayeron las administraciones anteriores, de estar en lo mismo, y cada vez la delincuencia iba fortaleciéndose más, hasta el punto que ya ellos querían negociar, pues, convertirse en partidos políticos o convertirse en políticos, hacer lo mismo que hicieron después del conflicto, donde tanta gente, tantos asesinos, después llegaron a ser funcionarios. Pues eso era lo que pretendían la delincuencia, las pandillas, y toda la gente como quedaba. Y bueno, y qué bien que eso resolviera el problema, porque al final, si eso hubiera resuelto el problema, está bien, pero vimos que fallecieron más salvadoreños después del conflicto que durante el conflicto. Quiere decir que esa no era la decisión más adecuada. Entonces nosotros estamos enfocados acá en resolver ese problema, cueste lo que cueste, pues, porque en verdad es lo que da resultados. Y vea, para la familia doliente, para ellos no importa lo que haya que invertir por tal de proteger a su familia. A usted le pasará lo mismo, a mí lo mismo. A mí no me importa lo que haya que gastar en material para que haya paz en El Salvador, a la gente honrada. Ok, el régimen de excepción ha sido una herramienta importante para lograr estos objetivos del Plan Control Territorial, ¿no? ¿Qué pasa cuando vienen organizaciones como Naciones Unidas y altos funcionarios de este organismo piden a través de un comunicado que se derogue inmediatamente el régimen de excepción? ¿Qué piensa al respecto? Voy a hacer una pausa y regresamos con más. 7:46. Regresamos, pausa y volvemos. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar estos minutos para conocer la opinión que tiene el ministro de la Defensa con relación a esta postura que asumen altos funcionarios de Naciones Unidas con relación al tema del régimen de excepción y sobre todo la solicitud que hacen para que este finalice inmediatamente. El uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como jueces sin rostro y testigos de referencia atenta contra las garantías del debido proceso, dicen entre otros aspectos estos expertos, ministro. Bueno, respecto a eso, lo ha manifestado en muchas ocasiones el señor presidente de la República. Nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño y lo que tenemos que hacer es resolver el problema de los salvadoreños, todo apegado a la ley, porque todo lo que usted ha leído se hace porque la ley lo permite, la Constitución lo permite, y nosotros vivimos nuestra realidad. Y pregúntele a la población cómo se siente, la población que en verdad sufría los embates de la delincuencia, cómo se siente ahora. Y de ahí viene la respuesta. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, como les digo, apegado a la ley, para resolver y darle la tranquilidad a los salvadoreños. Ya está más que demostrado que la forma en que gobernaron, en que dirigieron el país durante los pasados 30 años, a lo único que nos llevó fue a un estado crítico de la seguridad de la población. El fallecimiento a diario de 13, 15, 20 salvadoreños en manos de la delincuencia. Y lo que nosotros estamos haciendo ha venido a resolver ese problema. De ahí que inventan un montón de cosas que pues lo hacen para tratar de llamar la atención afuera o para desmeritar el trabajo que se está haciendo, pero cuando usted observa, todo se está haciendo apegado a derecho, acorde a la situación. El régimen de excepción es aplicable a las pandillas, es para ellos, para los delincuentes, a ellos se les aplica el régimen de excepción y por lo tanto es una medida tomada en contra de los que le están generando daño al país. Por lo tanto, la gente honrada, la gente que no tiene nada que ver, pues no hay quejas de la persona. Si nosotros vemos las encuestas, que no las hacemos nosotros, las hace la UCA, las hacen esos institutos y ahí aparece reflejado. Fíjese que ayer estaba viendo a un político en una entrevista, creo que fue con usted, y entonces él decía que las encuestas
son falsas, que la gente lo hace bajo presión, porque dice que está el soldado ahí. Entonces le digo, quiere decir que la UCA ya se alió con la Fuerza Armada y lleva a soldados cuando va a hacer las encuestas para que le anden metiendo presión a la gente. Solo fíjese cómo mienten. Dice él que la gente en las encuestas dice que, pues sí, tiene que decir que el régimen, que todo eso está bien porque está el soldado enfrente de ellos. Pero esas encuestas, quien las hace es la UCA. Entonces quiere decir que la UCA se hace acompañar de soldados para ir a encuestar a la gente y a meterle presión, lo cual es falso. Entonces, y manejan esos temas de esa manera para hacer creer que el régimen de excepción es algo nefasto para el país. Este tema relacionado con el tratamiento o los procedimientos que en este caso la Fuerza Armada en su momento lleva a cabo bajo estas figuras, también son motivos de cuestionamiento por creer o por sostener, mejor dicho, o argumentar que la Fuerza Armada no está precisamente preparada para poder realizar esas tareas de seguridad pública. Sí, fíjese que es bien fácil darse cuenta que todos esos argumentos no son sustanciales. Fíjese que cualquier salvadoreño, ante un hecho de que esté de flagrancia, puede actuar, dice la Constitución, puede actuar de inmediato y poner a disposición de la autoridad a la persona que está haciendo el daño. Eso lo puede hacer cualquier salvadoreño. Fíjese que eso es lo que hace la Fuerza Armada. Lo que hace la Fuerza Armada es, si ubica a alguien que, por ejemplo, aparezca en una ficha como un delincuente, lo que hace es entregárselo a la policía, y la policía lo que hace es su trabajo normal, como que si ahí la Fuerza Armada no hubiera estado presente, porque la policía determina ya con sus procedimientos normales si tiene mérito para la detención de una persona, si no tiene mérito, y ya eso es un procedimiento policial. O sea, que saquen de la mente que la Fuerza Armada anda capturando. Nosotros no capturamos, nosotros no llevamos a ningún cuartel ni a nadie. Lo que hacemos es ubicamos a las personas, nos coordinamos con la policía, y a veces llegan las policías ahí, o si no, llegamos todo el procedimiento lo hace la PNC. La policía nunca ha perdido el control ni esa facultad de la policía. Nosotros hemos andado apoyando, obviamente. Tenemos, por ejemplo, allá en la Nueva Concepción, un punto de control vehicular. Estábamos haciendo un punto de control vehicular allí junto con otras autoridades, y allí ubicamos a uno de los delincuentes grandes que se andan buscando. Entonces lo que se hace, nosotros ni sabíamos al final que ese era uno de los grandes, y inmediatamente a la policía, llega la policía y ya comienza a hacer sus procedimientos. Entonces eso es eso que mencionan ahí, para desmeritar, porque saben que el apoyo que ha dado la Fuerza Armada a la policía ha sido bien importante para los resultados que se han obtenido. Entonces, obviamente, los que quieren que la situación en el país siga como estaba antes, a ellos no les conviene esa conjuntez que hemos logrado con la policía. Entonces, esta solicitud de la ONU de quitar ya el régimen de excepción para ustedes o para usted no tiene sustento. Nosotros, como Fuerza Armada, somos subordinados al poder civil. Eso lo dice la Constitución. Nosotros obedecemos las órdenes del poder civil. Y si el poder civil determina que la Fuerza Armada, por ejemplo, ya no tiene que continuar colaborando en esas tareas, pues lo dejamos de hacer. Pero y como todo es legal, y si nosotros tenemos que seguir trabajando en eso, vamos a continuar apoyando a la policía. Por lo tanto, ahora, como persona, le digo yo que está demostrado que el régimen de excepción ha sido la herramienta adecuada para lograr un punto de quiebre y que las pandillas perdieran de manera contundente ese control que todavía mantenían en la población, porque obviamente el régimen de excepción es la única herramienta. De lo contrario, hay un acumulado de jornadas sin homicidio, ¿verdad? Importante. Claro, no, sí, o sea, ahora si ya nos vamos a los resultados del régimen de excepción, es contundente. Desde que está en vigencia el régimen de excepción a la fecha, el promedio de homicidios diarios en el país es de 0.58. Imagínense el promedio y los meses cada vez van siendo mejores. Ahora, por ejemplo, van 8 homicidios
en lo que va de este mes de mayo, y ya estamos a 23 días. Y los homicidios, otra cosa bien importante es que los homicidios que suceden en el país se han resuelto, porque el caso, por ejemplo, del policía Maximino, él, ya le dije yo que hay resultados sobre eso y se van a hacer dar de conocimiento, prácticamente se ha resuelto. El de homicidio del día de ayer en Santa Ana, ya la policía pues ya también ha resuelto el problema. Entonces, además de que son bien bajos ya los homicidios, también ya hay cero tolerancia, cero impunidad, y eso también prepara al país para el futuro, porque la gente sabe que comete un homicidio y le va a caer el peso de la ley. Entonces, esos son productos de el régimen de excepción. Producto de ese régimen de excepción es que nosotros tenemos eso. Fíjese que ahora estamos ya en lo que va del año, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, el año pasado supimos que terminó en 7.8, ahora es de 1.8 a este momento. ¿Qué indica eso? Indica que estamos en el camino de ser el país más seguro del continente americano. Y eso se logra sin un régimen de excepción, no se logra. ¿Por qué? Porque el país, El Salvador es El Salvador. O sea, El Salvador no es Suecia, no es Suiza, donde la gente tiene un comportamiento diferente, donde la situación delincuencial es diferente. Entonces la medida que ellos aplican en sus países, aquí no aplica, pues es diferente, no aplica, porque existe otra realidad, un nivel de violencia que había en el país mucho más grande, donde el solo actuar de la policía no era capaz de controlar esa delincuencia, porque la dejaron crecer demasiado. Entonces, sí. Y este tema de las capturas, perdón que lo interrumpa en honor al tiempo, este tema de capturas de personas inocentes, pero que también han sido liberadas, están dentro de los registros de ustedes pertinentemente, aunque le corresponden a otras instituciones, ¿no? Sí, o sea, mire, esos, por ejemplo, de cuántos homicidios y todo eso, hay una mesa tripartita, sí, que son las que determinan, ahí la Fuerza Armada no participa. Nosotros lo único que hacemos, como le explicaba, es cuando ubicamos a una persona, la entregamos a la policía, y todo el procedimiento que se tiene que hacer con ellos ya son procedimientos entre Fiscalía y Policía Nacional Civil la que van viendo, y son ellos los únicos que pueden determinar junto con los jueces la inocencia o la culpabilidad de una persona. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros, el gobierno, esto se lo aplica, o el objetivo es aplicárselo a los delincuentes, a las personas que andan delinquiendo. Y allí han habido algunas personas que pues han demostrado que no eran delincuentes, y son las que están liberando, pero el sistema le permite que sean liberados. Eso es lo positivo, okay, porque al final le permite que esas personas no vayan a quedar en prisión siendo inocentes. Bueno, ministro, el tiempo se nos fue. Gracias por habernos acompañado y habernos dado una evaluación a la fecha de cómo está el plan control territorial, el régimen de excepción y las reacciones que sin duda alguna se generan en torno a esta situación. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la oportunidad y a todo el pueblo salvadoreño que nos escucha. Es el trabajo que realizamos junto con la Policía Nacional Civil, todo encaminado a proteger a la población. Bueno, gracias. Continúe con nosotros. Arriba Mi Gente viene con mucho entretenimiento. Quédese con nuestra programación. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.